Muy bien, estamos en Hechos capítulo 23, seguimos con la historia del apóstol Pablo. El libro de los Hechos es un libro histórico, ¿verdad? Un libro histórico, pero a través de todos los acontecimientos que nos va narrando Lucas, ¿verdad? Que fue el escritor, pues podemos aprender muchas cosas que no son prácticas para nuestra vida. Sabemos que en estos capítulos que estamos tratando, pues el personaje principal, tenemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Siendo usado por el Señor en tantos diferentes lugares y damos gracias a Dios que podemos tener pues este registro. Quizás Lucas, cuando él escribió esta carta, era para una persona en particular, era para Teófilo, ¿verdad? Supongo que poco se imaginaba él que después de 2000 años íbamos a estar nosotros leyendo, ¿verdad? Ese escrito que él escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo, y dice, después de haber investigado con diligencia, ¿verdad?, todas las cosas desde su origen. Así que sí, estamos viendo historia bíblica, los orígenes de la Iglesia y cómo empezó a extenderse el Evangelio por no solamente Judea, Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Lo último que estuvimos viendo es que el apóstol Pablo, al finalizar su tercer viaje misionero, él tenía el corazón de ir a Jerusalén, llevar una ofrenda para los hermanos allí. Y luego más adelante él tenía la intención, el deseo de ir a Roma, visitar la iglesia, los hermanos en Roma, y después pues llegar incluso hasta España. Ese era su deseo de Roma. Sabemos que llegó. De España pues está la incógnita. Algunos creen que sí, otros creen que no, realmente no lo sabemos. Pero el Señor usó a este hombre grandemente para llevar el Evangelio por gran parte de todo el imperio romano. Pablo llegó a Jerusalén con esta ofrenda para los santos allí y con el deseo pues también de estar en la celebración de Pentecostés allí en Jerusalén. Y estaba en ello cuando unos judíos de Asia lo reconocieron y enseguida se abalanzaron sobre él acusándole de haber introducido en el templo a un gentil, porque habían visto que Tito estaba con él y pensaban que lo había introducido en el templo, algo que era pena de muerte. De hecho, había unos letreros que lo decían: el que atraviese esta puerta tendrá sus consecuencias, y la consecuencia era la pena de muerte. Y las autoridades judías del templo tenían la potestad para poder aplicar esa condena de parte de los romanos. Pero Pablo lo acusaron falsamente porque no era cierto que él había introducido a un gentil en el recinto del templo que era reservado para los judíos. Pero cuando se forma una turba, da tus explicaciones, a ver quién te escucha, ¿verdad? Así que lo que sucedió fue pues, que prácticamente sacaron a Pablo, lo arrastraron fuera y le dieron una paliza por algo falso, ¿verdad? Y él sufrió pues, los golpes y el odio del pueblo, de muchos de los judíos que allí estaban. Y recordáis, cuando él escribió a los romanos, dice: orad por mí, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Hermanos, orad por mí, porque hay personas que realmente pues no lo querían ni ver ni en pintura, como se dice, ¿verdad? Él, que había sido perseguidor de la iglesia, había sido fariseo, celoso de la ley más que muchos, aventajaba a muchos de su nación. Y realmente cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco, su vida fue transformada. Y de ser perseguidor de la iglesia, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas y iba diciendo que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, el Mesías, que había resucitado. Entonces Pablo estaba, después de sufrir esa paliza, vemos como nos narra la Escritura que vino el tribuno, la tropa romana, para sacarlo de allí en medio y para, en cierta forma, rescatarlo, a ver qué ha hecho este hombre. Lo sacó de la turba y Pablo pidió permiso para poder hablar al pueblo. El tribuno, que era la máxima autoridad de Roma en Jerusalén, le concedió permiso, y entonces él puso prácticamente hablar de su testimonio. ¿Por qué el cambio ese en su vida tan drástico? Y es porque el Señor se le apareció, ¿verdad? Y el Señor se manifestó a él y hubo un cambio no solamente exterior, sino un cambio sobre todo interior, un cambio de corazón. Él, aquello que antes perseguía, ahora lo amaba intensamente y quería compartirlo y anunciarlo a otras personas. Él presentó su defensa hasta el momento que ya dejaron de escucharle cuando mencionó que Dios lo había enviado a los gentiles. Allí ya fue imposible que él continuara hablando y entró en lo que es la fortaleza
se llama Fortaleza Antonia, en Jerusalén, al lado del templo. Y el tribuno pues seguía sin saber qué es lo que ha hecho este hombre para despertar tan odio hacia él, y ordenó que lo fuese examinado con azotes, o sea, simplemente que fuera torturado, que fuera a ver qué es lo que ha hecho para que se forme todo este tumulto. Entonces es Pablo cuando echó mano a su ciudadanía como romano. Él dijo, pues es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido juzgado, y entonces ese le libró de una tortura, ¿verdad? Una tortura bastante fuerte, de examinado con azotes, como decía el tribuno. Entonces después el Señor se le apareció aquella noche en prisión, allí como él estaba, y le dijo esas palabras, ¿verdad? Esas palabras tan hermosas: ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que lo hagas en Roma. Y esto eran unas palabras que el Señor había dicho y que iban a tener su cumplimiento. Pablo no sabía cómo, pero al final llegaría a Roma, porque así lo había dicho el Señor. Pero mientras tanto pasó por lo menos 2 años, y estamos en ese proceso, ¿verdad? En que Pablo está allí en prisión, está encarcelado y recibe pues esas palabras de consuelo, porque el Señor siempre trae palabras de ánimo cuando pasamos por situaciones difíciles. Si queremos escuchar, oímos al Señor, ¿verdad? Oímos esas palabras de ten ánimo, yo estoy contigo, ¿verdad? Aquel que realmente sufrió profundamente y tremendamente en nuestro lugar. Él sabe perfectamente lo que es sufrir, el odio de las personas, los golpes y tantas cosas, ¿verdad? Y el Señor pues le dio esas palabras de ánimo. La actitud del cristiano frente a las pruebas debe ser una actitud de confianza en Dios. Confiar en Dios. No entiendo por qué me pasa a mí esto, por qué de esta manera, pero es confiar en el Señor. Porque Dios sí que sabe el propósito y Él sabe todas las cosas. Pablo allí en prisión, pero los judíos no estaban solamente contentos con que Pablo estuviera en prisión. Querían ver a Pablo muerto. Es que lo querían matar. O sea, no solamente era que, bueno, ya está en prisión, ya no, es que lo querían matar. Y es lo que vamos a ver en estos versículos. Ellos querían acabar con la vida de Pablo, o por las buenas o por las malas. Si no lo podían hacer con una sentencia judicial, pues lo iban a hacer por su cuenta por medio de un asesinato. Y eso es lo que buscaban. Vamos a leer la porción del capítulo 23, versículo 12 hasta el 22. Dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Vemos un poquito este complot, ¿verdad? Unos judíos que hicieron un complot es una confabulación o conspiración, es ponerse de acuerdo dos o más personas secretamente
para cometer alguna acción contra otra u otras personas. Se pusieron de acuerdo, se confabularon, conspiraron. ¿Qué os parece si matamos a Pablo? Y además, fijaros bajo qué condición, ¿no? A estar dispuestos a no comer y beber hasta haberlo conseguido. Eso quiere decir que estaban dispuestos a hacerlo ya. No creo que tuvieran muchas ganas de pasar hambre, ¿verdad? Al Pablo lo matamos ya. Dispuesto, como digo, a no comer y beber hasta haber conseguido ese objetivo. En el versículo 13 nos dice que eran más de 40 hombres. Son muchas personas, muchos hombres. Si nosotros supiéramos que hay alguien que busca nuestra vida, una persona que busca nuestra vida, no estaríamos tranquilos. Y ahí iríamos mirando por detrás a ver si alguien nos sigue, no estaríamos tranquilos sabiendo que alguien busca nuestra vida. Ahora imaginaros más de 40 hombres acechando para cuando Pablo fuese llevado ante el concilio, pues abalanzarse sobre él y matarlo, y seguramente se hubiera liado a la de San Quintín, porque Pablo iba escoltado con soldados, iban los romanos, ¿verdad? Iban escoltando a Pablo, y se hubiera liado pues una de las grandes. La Escritura no nos dice qué pasó con estos 40, ni se murieron de hambre o qué pasó, no lo sabemos. A Pablo no lo mataron. Posiblemente ellos dijeron, bueno, ¿saben qué? No lo hemos conseguido, pues nada, vamos a comer, porque, ¿verdad?, la situación lo requiere. Pero el deseo intenso, no vamos a comer ni beber hasta que hayamos dado muerte a este hombre. El plan era hablar con el Sanedrín, ¿vale? Y para que convocaran el concilio, para que convocaran al Sanedrín y trajeran de nuevo a Pablo para averiguar alguna cosa más cierta, que era falso, era una falsedad, era una excusa para que el tribuno lo sacase de la fortaleza y lo llevase ante las autoridades, ante el concilio en Jerusalén. Y en camino a ello, pues iban a abalanzarse sobre él y matarlo. El tribuno ya había llevado una vez a Pablo ante el Sanedrín, la primera ocasión, ¿verdad? Y no había sacado nada en claro. Pero ¿por qué no lo iba a hacer otra vez? ¿Verdad? Si llegaba a él la petición, bueno, pues a ver, si la primera no sé qué es lo que ha hecho este hombre, a ver si en la segunda puedo averiguar algo, ¿por qué no lo iba a hacer otra vez? Entonces en el versículo 16, aparece un nuevo personaje, que aparece así, y no sabemos ni de dónde sale, ni, ¿verdad? Nos habla el hijo de la hermana de Pablo, más el hijo de la hermana de Pablo, o sea, el sobrino de Pablo. Esto es lo único que sabemos de la vida familiar del apóstol Pablo. Por este versículo sabemos que tenía una hermana y sabemos que su hermana tenía un hijo, por lo menos, que era su sobrino. Es todo lo que sabemos, la información que tenemos del apóstol Pablo acerca de su familia. Este joven escuchó, se enteró del complot que habían hecho contra Pablo y cómo su vida corría verdadero peligro. Y como digo, sabemos muy poco de la familia del apóstol Pablo, a excepción de este versículo. La pregunta es, ¿vivía la hermana de Pablo en Jerusalén? Pues no lo sabemos. ¿Estaba el joven en Jerusalén estudiando como Pablo había estado años atrás, ¿verdad? Estudiando en Jerusalén. Tampoco lo sabemos. Pero allí estaba este joven, providencialmente usado por Dios para guardar a su siervo Pablo. Que saliera a la luz las intenciones que tenían de atentar contra la vida de Pablo. Este joven fue a prisión a ver a Pablo y explicarle la situación de peligro que corría su vida. Y entonces Pablo lo que hizo fue llamar al centurión y decirle, mira, lleva a este joven ante el tribuno, que como digo es la máxima autoridad romana en Jerusalén. Lleva a este joven al tribuno porque tiene algo que decirle. Cuando el Señor salvó a Pablo en el camino de Damasco, hubieron unas palabras que el Señor dijo a Ananías. ¿Recordáis, no? Ananías, Señor, ¿cómo voy a ir a ver a este hombre? No sé cuántos males ha hecho a tu pueblo, ¿verdad? A muchos ha llevado presos a Jerusalén. Y el Señor le dice, ve
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré lo feliz que va a ser en su vida. Yo le mostraré qué gozoso, qué vida más maravillosa va a tener. Dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor sabía lo que le esperaba a Pablo y era sufrir por Cristo. Esta mañana hemos leído en un pasaje que ha leído Javi, ¿no? Decía Pablo, soy embajador en cadenas, ¿no? Sufro prisiones a modo de malhechor. O sea, él sufrió por causa del Evangelio, no por ser un malhechor, sino por causa del Evangelio. Esto siempre hay que distinguirlo. Ay, es que fíjate lo que me ha pasado. Bueno, si tú haces el bien, ¿verdad? Pues si pareces como cristiano, no te avergüences, dice la Escritura, glorifica a Dios por ello. Si haces el bien, si haces las cosas mal y te vienen las consecuencias, pues te ha tocado, ¿verdad? Si te pasas el semáforo en rojo, lo más probable es que o tengas un accidente, o atropelles a alguien, o te pongan una multa, o pase cualquier cosa. Es responsabilidad nuestra, ¿no? Pero haciendo el bien, si viene a nuestras vidas sufrimiento por causa del Evangelio, el Señor está en control de todo. Y nosotros debemos de aprender a descansar en Él. Dice en 2 de Corintios, dice el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿A qué nivel espiritual había llegado este hombre para poder decir estas palabras? Nosotros nos queremos sacudir rápidamente todo aquello que nos molesta. Nos queremos sacudir, pues Señor, quita de mí esta debilidad que tengo, quita de mí esta afrenta, ¿verdad? Quita de mí las necesidades. No nos gusta, ¿verdad?, tener necesidades. Quita de mí todas las persecuciones, las angustias. Y este hombre dice, me gozo en todo esto, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué nivel espiritual? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir esto? A nosotros nos gusta que todo vaya bien. Que nuestra vida sea como una balsa de aceite, aquello bien tranquila, bien reposada. Que podamos disfrutar de las cosas, pero es que el Señor le dijo a Pablo, te mostraré cuánto vas a padecer por mi nombre. Y los cristianos, el mensaje de la palabra de Dios es precisamente este. A veces tengo la impresión de que a la hora de presentar el Evangelio damos unas perspectivas que no son bíblicas. No son bíblicas. Incluso lo cantamos en algunos himnos, Incluso lo cantamos en algunos himnos. Y es en cuanto a la felicidad de la vida cristiana, ¿no? Por ejemplo, cree en Jesús y serás feliz. ¿Esto dónde lo dice? Lo dijo Jesús. O cree en Jesús y todos tus problemas desaparecerán. A veces esto no es bíblico. Presentar un evangelio así no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es creer en el Señor Jesucristo, arrepéntete de tus pecados, confía en Él para la salvación de tu alma, ¿verdad? Y después, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, experimenta el nuevo nacimiento, entonces es cuando su vida está confiada en el Señor. Y lo que venga adelante, pues el Señor lo tiene para cada uno. Pero no podemos presentar un evangelio de la felicidad, porque es un evangelio falso. Lo mismo que el evangelio de la prosperidad, es un evangelio falso. Te aseguran que no vas a tener enfermedades, te aseguran que vas a tener prosperidad, vas a tener éxito en los negocios, vas a hacerte rico, vas a poder cambiarte tu casa, tu coche. Es un evangelio falso. Es un evangelio adulterado. Es un evangelio con falsas promesas que tristemente arrastra a muchísimas personas. Entonces, el evangelio bíblico no es este.
No vemos a Jesús diciendo a sus discípulos que su vida iba a ser un camino de rosas por seguirle a Él. Venid en pos de mí y tranquilo, vais a disfrutar de la vida. Es falso. Veamos lo que Jesús dice a los discípulos. Mateo capítulo 10, vamos a leer varios pasajes. Mateo capítulo 10. Vamos a leer del 16 al 18. Mateo 10, del 16 al 18. Este es Jesús hablando a sus discípulos. Fijaros que le dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Tan solo esta imagen, ¿verdad? Os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Verdad? ¿Dónde lo querían llevar? Os entregarán a los concilios, y en las sus sinagogas os azotarán. Cuando Pablo en 2 Corintios habla de sus sufrimientos, 3 veces he sido azotado, 40 azotes menos 1, ¿verdad? En las sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Estas son las palabras que Jesús decía a sus discípulos. O sea, imagínate, es para decir: yo me voy, yo me voy. Si lo que el Señor está diciendo es que me van a entregar a los concilios y que voy a ser azotado, ¿yo qué hago aquí? ¿Verdad? Yo me sacudo todo esto y yo me voy. Yo dejo al Señor y yo me voy a vivir con la multitud perdido, ¿verdad? Pero lo que el Señor estaba dando es un evangelio real. Este es el evangelio real. Dice: os van a entregar a los concilios y en las sinagogas os van a azotar. No era creed en mí y vais a ser felices y vais a tener todo, una vida, un camino de rosas, como se dice. Fijaros también en Juan capítulo 15, versículo 18. Evangelio de Juan capítulo 15, leemos del versículo 18 al 20. Aquí también hablando con sus discípulos, Jesús les dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que vemos en Mateo, les habla de que serán entregados y serán azotados, y aquí en Juan les dice que serán aborrecidos y perseguidos. ¿Veis aquí un evangelio happy, como dicen? Un evangelio feliz. El Señor les está diciendo a los discípulos lo que va a venir. Vais a sufrir por causa del evangelio. En Juan 16 también, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no son unas perspectivas muy halagüeñas, ¿verdad? Para el cristiano. Crees en el Señor Jesucristo y serás perseguido. No se va a convertir nadie, ¿verdad? Pero es lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos: os van a hacer esto porque vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Entonces hay una batalla espiritual que no vemos con nuestros ojos. El cristiano es molesto a gran parte de esta sociedad, porque vivimos de una forma que les ofende, porque pensamos de una forma que les ofende y que les es molesta, porque estamos en contra de tantos abusos y tantas historias que hay en esta sociedad. Molestamos. El simple hecho de ser cristiano en esta sociedad es molesta.
te quieren arrinconar, te quieren sacar de en medio, te quieren... Déjame, yo no. A mí no me hables más de estas cosas, a mí déjame tranquilo, ¿verdad? Es molesto, porque un cristiano, si es luz en este mundo, ¿qué le pasó a Jesús siendo la luz del mundo? ¿Verdad? Que le aborrecían, porque los hombres amaban más que las tinieblas que la luz. Si vivimos como cristianos, nos va a pasar exactamente lo mismo. Porque van a contar chistes groseros y no te vas a reír. Eso les molesta, ¿verdad? O van a participar de cosas, ¿qué te parece si no? En tantas cosas. Cómprame la lotería, que no, yo no juego a la lotería. Raro eres, ¿no? Y puedes hacer una lista bien larga, ¿verdad? De todo lo que el cristiano vive, si vive de acuerdo a la palabra de Dios, y es molesto para este mundo. Así que vemos, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, y tenemos aflicción. Cuando tú oyes una ley aprobada por el Congreso, que es una ley impía, ¿no te aflige? No dices, Señor. O sea, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, ¿sabes? Y te aflige como cristiano. Y ves, ¿no?, la impiedad como cada vez está más en boga y más en lo que ocupan los altos puestos de responsabilidad. Es la impiedad. Y hay esa lucha espiritual que no vemos con nuestros ojos, pero que ahí está, ¿verdad? Y los cristianos somos molestos en este mundo, ¿verdad? No estoy a favor de los homosexuales. No estoy a favor del aborto. No estoy a favor de esto, de aquello, del otro. Y te miran como un bicho raro, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es clara. Porque la palabra te dice lo que es blanco y lo que es negro, lo que es luz, lo que es tinieblas. Y si vivimos de acuerdo a las Escrituras, pues vamos a tener el rechazo, ¿verdad? Lo mismo que Jesús fue rechazado por aquellos religiosos de la nación de Israel. En el mundo tendréis aflicción. Esa es realidad. Eso son palabras de Jesús a sus discípulos, sabiendo lo que ellos iban a sufrir. Pero les dice, pero confiad. El Señor no los dice simplemente, los deja y vais a sufrir. Dice, pero confiad. ¿Y qué dice? Yo he vencido al mundo. Tenemos al Señor que Él ha vencido. La victoria es suya. Y si nosotros estamos en Él, la victoria es nuestra, ¿verdad? Yo he vencido al mundo. ¿Qué confianza podemos tener, verdad? Que aunque todo a nuestro alrededor se revuela, podemos confiar en el Señor. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes a corazón del mar, ¿verdad? Aunque tiemblen y se turben sus aguas, como dice el Salmo 46, ¿verdad? Confiar en el Señor. Jesús habló del coste de seguirle. Vamos a verlo en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Versículo 27 en adelante. Lucas 14, de 27 en adelante. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay dos palabras que sobresalen en estos versículos. Una es calcula y otra es considera, ¿verdad? Calcula y considera.
A la hora de edificar una torre, calcula los gastos, calcula, a ver si vas a tener suficiente para acabarla. Y considera, hablando del rey que sale a la batalla, ¿verdad? Considera si puedes hacer frente al que viene contra ti. Calcula y considera. ¿Qué le está diciendo el Señor aquí? Está diciendo que la vida cristiana tiene un coste. El coste de seguir a Jesús uno es estar dispuesto a sufrir por Él, y otro es que Él debe de tener la prioridad en nuestras vidas. Fíjate, en el versículo 27, ¿verdad? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, no puedes ser discípulo del Señor si no estás dispuesto a sufrir, ¿verdad? Está hablando de llevar su cruz y seguir al Señor. Dice, no puede, el que no quiere hacer eso, el que no puede ser mi discípulo. Y también en el versículo 33, ¿verdad? El que Él sea la prioridad. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir? Pues que el Señor debe ser lo primero en la vida. ¿Recordáis aquel pasaje que dice, el que no aborrece a padre, madre, hijo o hija más que a mí no es digno de mí? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Que tenemos que aborrecer a nuestro padre, a nuestra madre? No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que nuestro amor al Señor debe de ser por encima de aquellas personas que más queremos. Nuestro padre, nuestra madre, nuestro hijo, ¿verdad? El Señor tiene que estar por encima. Tiene que ser la prioridad en la vida del cristiano. De otra manera, dice, no puede ser mi discípulo. Evidentemente, y yo creo que eso lo entendéis, lo entendemos todos, hay gozo en la vida del cristiano. Evidentemente, hay gozo en la vida del cristiano. Gozo porque el Señor nos ha perdonado por medio de Cristo. Ese es el problema principal del ser humano. Estar en enemistad contra Dios. Entonces, cuando hallamos el perdón de Dios, por medio de Cristo hay gozo. Evidentemente hay gozo espiritual, ¿verdad? En nuestros corazones. Hay gozo porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados, que es la muerte. Hay gozo porque tenemos paz con Dios. Ya no estamos en guerra con Dios, tenemos paz con Dios. Podemos experimentar la paz de Dios en medio de las pruebas y de las circunstancias difíciles. Claro que sí, podemos experimentar ese gozo de tener paz, confiando en el Señor. Y hay gozo porque podemos disfrutar de las riquezas espirituales en Cristo. Y yo creo que la lista podía ser mucho más larga, ¿verdad? Claro que hay gozo en la vida cristiana. Pero no exenta de la realidad que Jesús enseñó, ¿verdad? A sus discípulos acerca del sufrimiento por causa de la fe. Lo vemos, ¿eh? Si han estudiado algo de la historia de la Iglesia, es que ves, el pueblo de Dios ha sido perseguido allí donde ha estado, allí donde se ha levantado la luz, allá ha habido el diablo y sus fuerzas del mal para callar la luz, para apagar esa luz, ¿verdad? Esa es la historia de la Iglesia. El hermano Antonio ha mencionado, y cierto es, cuántos cristianos hoy día están sufriendo por causa de su fe. De no negar al Señor, de permanecer fiel al Señor, de estar dispuestos a cargar su cruz y seguir al Señor. Y muchos están en prisión, y muchos pasan frío y hambre, y torturas y mil y una cosa, ¿verdad? Hoy día, en el año 2024, ¿verdad? Hay hermanos que están sufriendo por causa de la fe. Santiago lo dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque eso va a provocar algo. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que no sabemos por qué, pero el Dios eterno que controla las cosas obra en cada cristiano, en cada uno de sus hijos, como Él determina. Podemos pensar en la historia de Jacobo o de Pedro, que fueron apresados por Herodes. Jacobo murió allí mismo. Y Pedro, milagrosamente, el Señor abrió las rejas de la cárcel, de la prisión, y lo liberó. Y Señor, ¿por qué a Jacobo permites que lo maten y a Pedro permites que salga libre? Eso va más allá de nuestra responsabilidad. Eso pertenece al Señor.
Y no podemos decir, Señor, ¿a qué le has bendecido? Se ha cambiado el coche. O Señor, a este, fíjate. O Señor, al otro. ¿Verdad? El Señor trata con cada uno de sus hijos de una manera particular. Porque sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y eso es para bien. ¿Verdad? Así que cuando, como dice aquí, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque el Señor va a hacer algo en esa situación. Es cuando más vemos su mano poderosa obrando. Cuando estamos en situaciones difíciles. ¿Verdad? Creer en Cristo sí que es la solución al problema más grande del hombre, que es la salvación de su alma. Cristo es la solución al problema más grande del hombre. Pero precisamente por creer en Cristo, después viene el rechazo del mundo, que se hará evidente con mayor o menor intensidad. Pablo estaba en prisión, 40 hombres querían matarlo. Y el Señor le había dicho la noche anterior, ten ánimo, Pablo, confía en mí. Ten ánimo, confía en mí. Y al día siguiente viene su sobrino diciendo, Pablo, 40 hombres quieren matarte. Supongo que diría, el Señor me ha dicho, ten ánimo, confía en mí. ¿Verdad? Por encima de todo está la mano de Dios obrando según sus designios. Ahora, aquellos que tenían preso a Pablo, se iban a convertir en su guardia personal, iban a ser su escolta. Vamos a leer la otra porción y ya brevemente terminaré. La otra porción en el libro de Hechos, capítulo 23. Vamos a leer los versículos del 23 al 34. Dice, cuando el tribuno se fue informado de este complot contra Pablo, dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisiones. Pero al ser avisado de las asechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores a que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que custodiasen en el pretorio de Herodes. Entonces, aquellos que tenían preso a Pablo se iban a convertir en sus guardaespaldas. Habéis visto qué montón de tropa de soldados dispuso. Cuando el tribuno escuchó esto, ordenó a los centuriones preparar la tropa y estar listos para esta noche llevar a Pablo, sacarlo de Jerusalén. Sacarlo de Jerusalén para evitar que mataran, ¿verdad? Para que lo mataran aquellos 40 judíos. Y vemos cómo decidió el tribuno pues enviar a Pablo a Cesarea, que es donde estaba el gobernador de la provincia de Judea. Allí estaba Félix, que era el gobernador de la provincia de Judea. Era Jerusalén y Cesarea tenían mucha relación, ¿verdad? Pero el lugar de gobierno, digamos, de Roma estaba en Cesarea. Y entonces decidió llevar a Pablo hasta allá. Él se quitaba el problema encima. El tribuno dice, yo a este hombre me lo quito de encima. Cuanto más lejos mejor, porque nada más que hace crear problemas, ¿verdad? Entonces preparó a la tropa, a los soldados, un buen número para custodiar a Pablo. Dice, la hora tercera de la noche. Prepararon la salida de Jerusalén a la hora tercera de la noche, que son las 9. Las 9 de la noche, ¿vale? El día acababa a las 6 de la tarde para los judíos.
Entonces a partir de ahí iban contando. La hora tercera de la noche eran las 9 de la noche y se decidió que partiesen hacia Cesarea. Como digo, Félix era el gobernador de Judea, Claudio Lisias era el nombre del tribuno, que nos lo dice aquí. Y él redactó esa carta explicando un poquito los acontecimientos. Que los judíos quisieron matar a Pablo y él lo libró de sus manos. Que lo libró sabiendo que era ciudadano romano, que no es del todo exacto, porque él no lo libró sabiendo que era ciudadano romano. Él se enteró que era ciudadano romano cuando quería azotarle, es cuando se enteró, ¿verdad?, el tribuno. Pero bueno, esto queda mejor. Delante del jefe, ¿verdad?, delante de las autoridades, queda mejor decir yo lo libré sabiendo que era ciudadano romano. Pero no es todo lo exacto que fue, ¿no? Que lo llevó ante el Sanedrín, de donde no sacó nada en claro, salvo que eran cuestiones de la ley de los judíos, y que los judíos lo querían matar y habían urdido un plan para ello, y por esta causa lo enviaba a Cesarea. La distancia de Jerusalén a Cesarea son de unos 100 kilómetros. 100 kilómetros, no lo podían hacer un día. Normalmente se hacía en 2 días. Dice aquí de noche ya llevaron a Pablo hasta Antípatris, que está aproximadamente a mitad de camino, Antípatris, que fue una ciudad que construyó Herodes el Grande y fue nombrada así en honor a su padre, ¿verdad?, Antípatro II de Judea. Y se encontraba pues en la calzada romana que iba de Cesarea a Jerusalén. Una vez en Antípatris, la tropa, gran número de la tropa, regresó a la fortaleza, regresó a Jerusalén. Y entonces solamente los que iban a caballo continuaron acompañando a Pablo al día siguiente hasta Cesarea. Allí entregaron a Pablo al gobernador junto con la carta que el tribuno había redactado, y Félix, el gobernador, tomó bajo su custodia a Pablo, esperando la venida de aquellos que acusaban a Pablo de graves delitos. Nosotros vemos todos estos acontecimientos como decisiones humanas. Y así fueron, ¿verdad? El tribuno decidió enviar a Pablo a Cesarea. Pero por encima de todo vemos la mano de Dios guardando a Pablo y conduciéndolo a Roma, que es donde le había dicho que iría, donde el Señor ya le había anunciado, para que allí ese testimonio de él. En muchas ocasiones los creyentes no entendemos las circunstancias que vivimos, pero de una cosa podemos estar bien seguros. Y es que nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, es el que está en control de todo lo que sucede. Y que Él lo permite con un buen propósito. Y seguramente podríamos dar testimonio en muchos de nosotros, ¿verdad? De situaciones en nuestras vidas donde no entender qué es lo que está pasando, y después, cuando ya ha pasado, mirar para atrás y ver la mano de Dios. Fíjate cómo el Señor ha movido los hilos, las personas, las decisiones, y ahora todo aquello que pensaba que iba a ser un desastre, el Señor lo ha vuelto para bien. ¡Qué bendición poder confiar en Dios! Porque todo lo hace bien, ¿verdad? Y a pesar de que, sí, cada uno toma sus decisiones, pero Dios está por encima. Él está por encima, ¿verdad? Y Él tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Y a veces el Señor nos lleva al punto donde no podemos hacer otra cosa que, como hizo Ezequías, aquel rey, ¿verdad?, que fue delante del Señor y extendió las cartas de amenazas del rey de Asiria. Señor, mira. Y a veces solo podemos hacer eso, ir delante del Señor y extender las cartas. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago con toda esta situación que estoy? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tengo que tomar? Confía, ¿verdad? Confía. Debemos de confiar en el Señor. Hemos leído las palabras de Jesús a Pablo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. 2 años después, por lo menos 2 años después, Pablo llegó a Roma. La vida del cristiano no es un camino de rosas, es un camino estrecho y hay un coste por seguir a Jesús. Pero aún a pesar de todo, podemos tener el gozo de la salvación. Podemos confiar en el Señor, podemos esperar en Él. Las palabras de Jesús para sus discípulos fueron estas: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en eso podemos descansar también nosotros. Pues el Señor les bendiga.